empezó en Japón en la década de los 90, para resolver, entre otras cosas, la complejidad de la lengua escrita. En el teclado de los aparatos tecnológicos era muy difícil incluir a los tradicionales pictogramas para expresar ideas o emociones. Así surgieron los primeros emojis, símbolos de 12 por 12 píxeles que años más tarde se popularizaron en el resto del mundo. ¿Qué le parece a usted la ortografía y la gramática de hoy en día de los jóvenes? Ay, está terrible. ¿Por qué? Porque los jóvenes no quieren aprender como debe ser, que el profesor les dice. Pues la verdad está muy nula, porque casi nadie le toma en cuenta y es importante cuando vas a escribir alguna carta o una petición. Unas palabras, quisiera saber cuál es la correcta. ¿Vistes o viste? Vistes. A ver, tengo otra. ¿Haya o aiga? Haya. La pregunta es, ¿cada vez utilizaremos menos palabras y más símbolos? Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo espacio también de Al Mediodía. Tenemos un tema espectacular, yo no sé si le ha pasado, pero si usted tiene más de 45 años y tiene hijos, nietos, sobrinos que le han mandado un mensaje de texto, por ejemplo, y que no haya entendido absolutamente nada, ni desde la primera hasta la última letra, o podríamos decir desde el primero hasta el último emoticón, Vani. Así es. ¿Qué tal, Arturo? Amigas y amigos, muchísimas gracias. Siempre lo decimos, este programa está dedicado para la familia ecuatoriana y este precisamente es uno de los temas que estuvo promovido por la gente que nos ve al otro lado de la pantalla, la importancia de la ortografía y la gramática en la actualidad. Y sí, como tú dices, es tan complicado a veces entender, sobre todo a los jóvenes que nos ponen pura carita feliz y una que otra letra. ¿Qué quieren decir? Además nos ponen esas letras que uno no entiende, unas en mayúsculas, otras en minúsculas, como si toda la letra significaría también un sonido muy largo. Entonces, difícil de entender, difícil de leer los mensajes. Habría que preguntar si es que la ortografía está sobrevalorada ahora en el siglo XXI. O tal vez no se la toma en cuenta. ¿Qué pasa con la gramática? ¿Qué pasa con los docentes que enseñaban largas horas de clase sobre cómo utilizar la C, la Z, la S, cómo poner el punto, la coma? Ellos, me imagino, será toda una pesadilla tener que leer los mensajes de texto en la actualidad. Y es que ahora, claro, casi todos tenemos esto. Es un pequeño dispositivo inteligente, dicen. Por ahí los que nos lo venden dicen que es un dispositivo inteligente y que ahora a través de él se hacen absolutamente todas las comunicaciones interpersonales. Y para ahorrar tiempo, para que sea más rápido y a veces hasta porque está de moda, bueno, le cambiamos la ortografía y le cambiamos la gramática a todo el idioma español. Ahora es tan rápido también que incluso hay algunas aplicaciones que tienen diccionario. Entonces simplemente ponemos las 2 o 3 primeras letras de cada palabra y el resto lo completa, por ejemplo, el WhatsApp. Imagínense, y a veces uno se equivoca y manda cualquier cosa también sin querer. Entonces, bueno, ese será el tema que le planteamos a ustedes también para que se conecten con nosotros, por supuesto. Así que vamos a empezar sobre todo con esto, con lo que tiene que ver cómo nos comunicamos hoy en día a través de las redes sociales. Utilizamos palabras, utilizamos gestos, utilizamos emoticones o mensajes de audio. Vamos a verlo, ¿te parece? Y con eso arrancamos. Se llaman los mensajes millennials, podrían ser así. Vamos a ver qué dice la nota. Bienvenidas, bienvenidos. Todo empezó en Japón en la década de los 90, para resolver, entre otras cosas, la complejidad de la lengua escrita. En el teclado de los aparatos tecnológicos era muy difícil incluir a los tradicionales pictogramas para expresar ideas o emociones. Así surgieron los primeros emojis, símbolos de 12 por 12 píxeles que años más tarde se popularizaron en el resto del mundo. La palabra viene de que significa imagen, y moji, que significa letra. En cada latitud son usados de diferente manera para completar un mensaje, es decir, que los también conocidos como emoticones son símbolos susceptibles a ser interpretados por cada persona según el contexto y la cultura en la que se desarrolle. Eso es precisamente lo que les vuelve tan eficaces a la hora de comunicarnos. Las combinaciones e interpretaciones de estos símbolos son infinitas. Aunque todo esto puede tener una desventaja, los malentendidos.
Les sorprenderá saber que existe a disposición de todos quienes usan estas herramientas comunicacionales una plataforma para conocer el significado exacto de cada símbolo. Se trata de la Emojipedia, una enciclopedia en línea creada por Jeremy Budge. ¿Sabía usted que este emoticón, que muchos creen que es excremento y lo utilizan para bromear, realmente es una porción de helado de chocolate? ¿O que estos monitos ilustran el proverbio japonés no ver el mal, no oír el mal y no hablar el mal? Y esta aparente cara de enojo en verdad simboliza en la cultura japonesa a una persona con cara de triunfo que exhala aire de su nariz llena de orgullo. Como esto se pueden citar muchos ejemplos, pero en la misma página usted podrá despejar sus propias dudas. Mejor le contamos cuáles son los emoticones más utilizados a nivel mundial. 1. Persona encogiendo los hombros. 2. Cara con lágrimas de felicidad. 3. El popular corazón rojo. 4. Cara sonriente con ojos de corazón. 5. Cara sonriente con ojos sonrientes. 6. Cara pensativa. 7. Fuego. 8. Cara lanzando un beso de corazón. Y 9. Cara con los ojos en blanco. Acceder a ellos es muy fácil, solo debe abrir su sistema de mensajería instantánea y en la esquina inferior izquierda ingrese a la carita sonriente. De inmediato aparecerán decenas de emoticones agrupados por categoría. Los más recientes, los que expresan emociones, animales, alimentos, deportes y más. Las últimas actualizaciones permiten expresiones por género y color de piel, y según varios portales se vienen más: zombies, dinosaurios, nuevas banderas, entre otros. La pregunta es, ¿cada vez utilizaremos menos palabras y más símbolos? Es la comunicación en la actualidad y tenemos que estar, tal vez los que somos un poquito más grandes que los jóvenes, estar preparados para poder entendernos de alguna manera. Y como siempre tenemos a dos expertos que nos van a orientar y para poder hablar también de otras aristas que surgen de este tema. Saludamos en este momento al licenciado Jaime Romo, él es profesor de literatura, muchísimas gracias por estar aquí. Y nos acompaña también otro amigo de la casa, él es Cristian Espinosa, director de coberturadigital.com. Con ellos estaremos hablando en breves minutos porque antes, yo me imagino, Arturo, que ya hay muchas preguntas, no solo las que tienen que ver qué significan estos emoticones, sino otras inquietudes que tienen que ver al interior del seno familiar. Por supuesto que sí, Vanessa, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, pero sobre todo a ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Sabemos lo importante que es este espacio para ustedes y se lo agradecemos inmensamente por su atención, siempre agradecidos. Las líneas abiertas 3970-813 o 3970-822, o si prefiere a través del Facebook, nosotros nos ve por el Facebook Live y nos escribe por el Facebook. Y sí, también tienen la opción de el Twitter con hashtag o numeral al mediodía. Estamos aquí para servirles. Muchísimas preguntas genera esto de la ortografía, y no solo la ortografía en realidad, sino también la gramática. Hemos cambiado casi todo, Vane. Hemos cambiado casi todo y por eso la primera pregunta debería ser esa. La ortografía, la gramática, tal como la conocemos, tal como lo conocimos en las aulas, ¿está en crisis? Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Felicitaciones también a ustedes por este programa al mediodía. Me parece interesante y sobre todo valioso para las personas que están en casa, las madres de familia. Los padres de familia tienen mucho que ver en estos procesos de comunicación. En realidad, la gramática, la ortografía, como todo en la vida, va sufriendo variaciones, cambios, a veces demasiado rápidos. No alcanzamos a comprender cómo de la noche a la mañana un término cambie de significado o se le da un nuevo sentido. ¿Usted cuánto tiempo, de lo que entiendo, es profesor desde hace muchísimos años? De hecho, Arturo, te comento, fue mi profe en las aulas. Ah, muy bien. Es un honor. Buena alumna, ¿no? Sí, buena alumna. Muy buena alumna. ¿Cuánto tiempo es más o menos de lo que se puede evidenciar este cambio generacional, esta nueva forma de hacer comunicación? El cambio viene, bueno, toda la vida ha habido cambios, ¿no? Y toda la vida ha habido cuestionamientos respecto a la gramática y a la ortografía, porque son procesos en realidad difíciles, largos, continuos, permanentes. Ustedes son profesionales, son comunicadores y ven que todavía hay que seguir leyendo el diccionario y hay que irnos empapando de ciertas normas, reglas. Entonces es un proceso permanente que dura toda la vida. Pero así como que ha entrado más en crisis es a partir de estas innovaciones tecnológicas. Con la telefonía celular, por ejemplo, el chat es
cuando debería ser la mejor ayuda, el mejor apoyo para el maestro, para el estudiante, para entrar a Google, por decir, y averiguar cómo se escribe esta palabra. Más bien lo estamos usando, dando un mal uso, ¿no? Eso habría también que preguntar si es que el tema de las redes sociales, a ver, vinieron para cambiarnos la vida, sin lugar a dudas. Este tema de la ortografía, ¿cómo es que se maneja con las redes sociales? ¿No es más bien como una jerga? Es decir, cuando uno tiene un grupo de amigos, evidentemente tiene casi otro idioma para comunicarse. Con las redes sociales puede pasar lo mismo. Yo diría que empezó como una jerga que viene a raíz de los mensajes de SMS, pues no, recuerden que todavía inclusive cuando no podíamos tener internet en los teléfonos, solo podíamos mandar mensajes cortos, y empezó en realidad con el problema de que tú querías ahorrarte un poquito espacio y tiempo, y caracteres también. Entonces empezó esto de contraer las palabras, ¿no? Esto del esto de con Q. La Q, ¿no? O la K y y la entonces, E. Y luego, claro, y eso que en esa época todavía no eran touch, ¿no? Los teléfonos, recuerdan, Sí. sino que eran estos teléfonos. Y los chicos ya eran expertos con los pulgares. Y claro, para ellos ahorrar tiempo, pues lo que hacían es justamente comerse letras, ¿no? Yo diría que eso en un principio, en teoría, ¿no? Siempre en teoría, mientras eran esos mensajes estaban en forma privada, pues no podían afectar su imagen. Lo que yo ahora más bien estoy pensando es que hoy como nunca la ortografía es más importante que mucho antes, porque antes la ortografía quedaba entre nosotros, la mala ortografía quedaba entre nosotros o en mensajes privados de SMS, pero ahora los mensajes son públicos. O sea, no todo el mundo sabía que teníamos mala ortografía. Exactamente. Ahora más bien, estos chicos, si se malacostumbraron a escribir mal en mensajes de SMS, van a hacerlo de la misma manera en otros entornos como Facebook, qué sé yo, Twitter, y eso les va a costar después hasta la posibilidad de un trabajo. Así que más bien lo que yo creo más bien es que volvemos a la ortografía más que nunca por el hecho de que nunca estuvo la ortografía tan expuesta. ¿Qué se dice de una persona que tiene mala ortografía? ¿Qué hay detrás de una persona que no sabe escribir bien? Es conocidísimo aquello de dime con quién andas y te diré quién eres. Llevado a lo nuestro, el dime cómo hablas y te diré quién eres, o dime cómo escribes, te diré quién eres, es parte de la imagen, es la carta de presentación que tiene un profesional, una persona, ante los demás, ante el público. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, el jefe de talento humano se va a dar cuenta en su hoja de vida, en los rasgos caligráficos, en la forma de escribir y en la forma de hablar. Entonces, como bien dice Cristian, es la hora más precisa como para emprender no una campaña, sino un proceso de largo alcance para que nuestros estudiantes, desde primero de básica hasta que salga profesional, tenga cabida la ortografía, la redacción, la composición. Lastimosamente, las mallas curriculares actuales han disminuido la carga horaria para ortografía. Por ejemplo, los temas gramaticales casi no se los topa. Y entonces esta dificultad de orden formal académico sí repercute también en la formación de los estudiantes. Cristian, yo quisiera, tú nos dijiste que nos exponemos mucho en las redes sociales y eso es verdad. Y a veces yo sí creo que se sobrevalora la ortografía en las redes sociales porque se le juzga a las personas, porque además estamos hablando de las redes sociales que están permanentemente a la caza de alguna equivocación para hacérselo saber y para hacerlo comunitario y para que luego uno sufra las consecuencias. Uno no es mala persona si tiene mala ortografía. Simplemente tiene mala ortografía. Sí, no mucho más, pero en las redes sociales te pueden liquidar. Sí. Yo he visto linchamientos en redes por ortografía. Por una ejemplo, C en vez de una S. No, y lo he visto mucho, ¿saben en dónde? Sobre todo, y a nivel después inclusive de autoridades, ¿no? Las autoridades, por ejemplo, que tuitean con falta de ortografía. O sea, a mí sí me da una vergüenza ajena, sinceramente. O sea, que una persona que no completa bien las frases, no sé, yo sí soy también estricto en el tema de la ortografía. Y hay que decir sobre el tema de que sí puede ser que no tenga que ver con la persona, pero lamentablemente en las redes, y no solamente en la ortografía, te haces de una percepción. Por ejemplo, lo que tú hagas en redes sociales siempre será asociado al lugar en que tú trabajas. Entonces tú puedes decir, no, pero no, es que mi Twitter es personal, mis redes son personales. Pero eso es lo que tú dices, pero lo que la gente piensa es otra.
Y eso aplica de la misma manera al tema de la imagen, ¿no? Tú puedes decir, no, yo no tengo ningún, no tiene nada que ver, pero siempre la gente va a asociar a que si no tienes una buena ortografía, pues el tema del desorden, ¿no es cierto? El tema... Y ahora, en el reclutamiento, por ejemplo, recordemos de empleo, los chicos que igual nos están escuchando, los reclutadores van a redes sociales y si para empezar tiene una ortografía que no la cuide, tal como será en otras cosas. Esa es, aunque no sea verdad, esa es la imagen que te empieza a dar, ¿no? Lo que pasa es que sí debería ser una situación en la que marque un poco nuestra personalidad también, porque tal vez el que escribe rápidamente en el teléfono no se da el tiempo para revisar, lo escribí bien, lo escribí mal, o tal vez la redacción no es la correcta, pero si lo mandas, tal vez puede denotar también un poco de impulsividad, un poco de desprolijidad en las cosas que hacemos, licenciado. Evidentemente. Yo pienso que la ortografía llevada en un proceso normal es la forma más lógica de expresarse. Es la forma de completar la idea, de presentarla en el fondo y en la forma, también que, como decíamos, es parte de uno, parte de la cultura y de la identidad. No es que me cierre de ninguna manera a la velocidad con la que escriben los chicos, o el que sí logran pasarse la idea. Ellos se comunican. El problema viene cuando la generación es diferente, por ejemplo, o el nivel social o cultural no logra descifrar, decodificar los signos, los símbolos que ellos utilizan. Puede tergiversarse el mensaje, también eso generar conflictos. También, exactamente. También. Ahora, el trajín, ese trajín con el que desafortunadamente también estamos en cada momento, ¿no? La vida es cada vez más acelerada. Y esto no es necesariamente un pretexto, pero sí puede ser un motivo como para que no haya tanta prolijidad el momento de escribir y de decir algo. Eso suele ocurrir, por ejemplo, a veces cuando nos corrige el corrector. Cuando tienes el tema del corrector, ahí pasan muchas cosas que son curiosas y te ríes, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, uno siempre puede corregir, ¿no? Y yo diría también en el tema de ortografía, no sé, yo... Si es que algún rato tengo algún problema, puedo decir, me equivoqué y gracias por ayudarme. O sea, uno no va a tener miedo si es que alguien te corrige. Te está ayudando. Yo agradezco. Si alguien a mí me ayuda y me corrige, a veces en redes te pueden corregir, te equivocas, trato de no equivocarme. Pero es que yo sí digo en realidad, el tema de ortografía, como decía acá el profesor, o sea, ahora tú puedes googlear, o sea, ya no hay pretexto para una mala ortografía. O para es decir, no saber qué significa una cuando palabra. tú tienes duda de una palabra, ¿será G, será J? Uno puede googlear y ahí está. O sea, tienes solamente 5 segundos más que usar, y eso yo pienso que es una costumbre que sí tenemos que hacerles a los chicos, entender la importancia de eso, porque además todo lo que tú hagas en internet deja una huella. Y entonces ahora, como digo, no solamente es por la importancia de saber escribir, de saber manifestarte, sino también que inclusive eso queda guardado en internet. Ahora, decíamos también, y me parece súper importante el tema de que porque tenemos que ahorrar los caracteres, también los mensajes son cada vez más cortos. Esto en la comunicación interpersonal también ha afectado de alguna manera, decimos las cosas más concretamente o tal vez decimos lo justo y lo necesario. Yo pienso que a veces la idea, el sentimiento, la emoción que queremos transmitir requiere de un espacio pequeño, mediano, grande, de acuerdo con las circunstancias y la situación. Pero en realidad el estudiante, el chico, la señorita que está con el teléfono, contesta en monosílabos. Ya no se da el tiempo para estructurar una oración y responder o saludar simplemente. Ahora es hola, profe. En mi tiempo era buenos días, licenciado, ¿cómo amaneció? ¿Cierto? Y tratamos de escribir como hablamos. Es más, y por eso decía, no es un problema solamente de los niños o los jóvenes, los adolescentes. Las madres de familia, los mismos compañeros. Dicen, hola, profe, ¿qué tienes? Meca. ¿Sí? ¿Ya diste mate? Situaciones de estas en personas adultas. Y entonces mi pedido, mi llamado es no solamente a los estudiantes o a los maestros de lengua y literatura o los que dan ortografía, sino más bien a toda la comunidad educativa. Los padres de familia deben acompañar los procesos de formación, de escritura, de comunicación. Si no habla bien en casa, ahí estamos para decirles, no hables así, mijito,
como nos hacían a nosotros, ¿no? Y no nos hemos quedado ni traumatizados, ni ¿cómo es ahora? Bullying, ¿no? Bullying. Ahora todos nos quejamos, no hay cómo llamar la atención. Es otro de los graves problemas de ahora. No le puedo yo corregir a la señorita en alta voz y decirle, no se escribe así, escriba por favor, ¿no? Va donde la mamá y le dice, el señor Ramón me hizo quedar mal delante de las compañeras, ir a hablar. Me hizo bullying. Me hizo bullying. Entonces, estos son los pequeños graves problemas que se van dando en el día a día y que me complace compartirlos en este programa al mediodía. Gracias, profe. Y tenemos una llamada, la primera de esta tarde viene desde la ciudad de Quito. ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, buenas. Estaba hablando con José Méndez de Quito. ¿Qué tal, Quería José? hacerle una consulta. Quería saber cómo podría mejorar mi conocimiento en las normas ortográficas. O sea, me refiero a algún libro en el que yo pueda leer o donde me pueda instruir para saber el uso de las tildes, de hiatos, diptongos, o sea, ese tipo de normas ortográficas. Gracias. Gracias, José, muy amable. Sí, parece que después de que ya pasan varios años de salir de las aulas, todavía hay cosas que o no las aprendimos bien o nos olvidamos. ¿Qué podemos hacer? Sí, en verdad el aprendizaje debe ser significativo, es decir, para toda la vida. Sin embargo, pues, el Alzheimer y otros asuntos nos van quitando de la memoria ciertas normas, ciertas reglas. Pero no es la forma, mi señor, no es la única forma, las normas. Hay otras maneras de aprender ortografía, de recalentar ciertos conocimientos y, ya lo dijo uno, Cristian, consultar en Google, consultar el diccionario y sobre todo, yo lo que pido a mis alumnos, a los padres de familia, a los compañeros, a todos, leer, leer y leer. Es la mejor manera de grabar la forma de la palabra, de encontrar el sentido en el texto y en el contexto, eso es muy valioso. Lastimosamente la lectura también está como en decadencia. Antes de pasar, solamente, por ejemplo, hay una aplicación de la RAE que uno se puede bajar, ¿no es cierto? Y la puede tener en el teléfono y si no tienes conexión, la puedes tener bajada. Solamente pones ahí la palabra y te sale. Pones de RAE en la aplicación y los chicos le puedes ayudar, ¿no? Chico, te voy a ayudar bajando si tienes problema y él, si no tiene internet, no tiene plan de datos, él puede consultar directamente en el teléfono. Hay cuentas como las de Fundeu, que puedes seguir en Twitter también y que siempre están haciendo actualizaciones, consejos. O sea, hay muchas aplicaciones. Si uno pone ortografía en el buscador de aplicaciones de Android o Apple, hay inclusive juegos, ¿no? Hay juegos de ortografía como retos, ¿no? Para practicar. Sí, para practicar. Entonces, esas son buenas ideas. Sí. Entonces eso puede ser una manera con los chicos de jugar en casa el fin de semana, te bajas una aplicación tipo Scrabble, ¿no? Así como este juego que antes hacíamos de mesa. Y creo que sí hay formas de, ahora con la tecnología, más bien apoyar la ortografía y que no sea al revés, ¿no? Perfecto. Le damos la bienvenida ahora a Miguel Martínez, quien nos llama desde aquí, desde la capital. Hola, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta, por favor. Adelante. Recuerdo que hace años atrás en las escuelas y colegios nos daban unos cuadernos, no recuerdo, creo que era de doble línea, para practicar la escritura, para no salirse de los renglones. Con el tiempo seguramente se perderá eso porque ahora todo es digital, incluso hay niños que llevan los celulares a las aulas y anotan sus deberes ahí, sus trabajos. ¿Cómo podemos eso, para que no se pierda, para que no perder? Antes, por ejemplo, también era bonito ver una linda escritura, la letra imprenta, la mano escrita, pero ahora ya todo es digital, se lo podría decir. Gracias, Miguel. Buena pregunta. Es verdad, si es que a uno le ponen ahora en realidad una hoja y tiene que escribirlo a mano, se le complica mucho más, pero estamos acostumbrados al tema digital. Ahora pero todo el mundo tiene letra de médico. Todo el mundo tiene letra de médico, incluyendo. No se entiende nada. Sí, y no solamente combina las letras, las grafías, sino que ya van los emoticones, las figuritas. Exacto. Y entonces hemos llegado a tal nivel que algunos padres de familia dicen con tal que se entienda. Entonces ya no le podemos decir la letra manuscrita, porque antes decíamos rasgos caligráficos,
demuestran también la personalidad. Inclusive había algunos maestros, como los que yo tuve, que me decían, no asientes mucho el esferográfico o el lápiz, porque denotas que estás tenso, nervioso. Y si la letra era medio temblorosita, entonces ya tienes problemas psicológicos, tal que te hagas ver y cosas de esas. Entonces, ahora, bien dice Vanessa, todo es como letra de médico, medio jeroglíficos, medio signos, medio símbolos, pero no sé si el objetivo sea solo comunicar ideas. Hay pensamientos que van más allá de una simple idea. ¿Cómo expresaría yo mis sentimientos, mis emociones, o mandar una carta como antes, una tarjetita por el Día del Amor? Si todo casi ya viene en las redes, ¿no? Usted quiere una tarjeta por el Día de la Madre, se le despliega un sinnúmero, ¿no? Entonces vamos perdiendo un poco también la creatividad, y por eso digo, podríamos conjugar, ¿no? Yo diría, los dos elementos. Yo diría mientras no se reemplace, ¿no? En mi caso a mí me salvó realmente la tecnología, porque yo de pequeño era zurdo, pero yo todavía estaba en la época en que te obligaban a escribir con la derecha. Y tuve serios problemas después de caligrafía. Mi letra no se entiende para nada, así que a mí realmente me salvó el tema de después yo tomo apuntes. Además hoy era inclusive hay aplicaciones de reconocimiento de voz, ¿no? Entonces yo puedo dictarle ni siquiera tengo que escribir, ¿no? Entonces, pero yo pienso todo esto como un complemento, ¿no? O sea, no como una suplantación. Es decir, pensar que un chico de pequeño no le enseñes... Él va a perder... Es parte de la motricidad, Claro, ¿no? motricidad. ¿No? Y eso sí, yo, por ejemplo, creo que siempre... cuando uno empieza a reemplazar, entonces es cuando uno realmente está yendo a los extremos, ¿no? Y luego nos acusan de bullying en la casa también, cuando uno dice, estás haciendo mala letra, te voy a arrancar la hoja. No sé a dónde nos irán a denunciar a los papás, pero todavía hay que hacerlo. Tenemos que hacer una primera pausa en este espacio, pero al regresar estaremos hablando un poco más sobre la importancia de la ortografía y la gramática en los nuevos tiempos. Quédese con nosotros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ortografía y gramática del siglo XXI es el tema que estamos tratando. ¿Se ha preguntado usted qué pasa en casa? ¿Le ha revisado, o más que revisar, le ha visto usted los mensajes que le manda su hijo o su nieto? ¿Los logra entender 100%? Además de eso, la capacidad de síntesis, ¿será que también hemos mejorado quizás la capacidad de síntesis? Eso podría ser una observación positiva, en cambio, porque nos hemos podido acoplar las ideas en mucho más corto espacio. ¿Será eso bueno o malo? Bueno, nosotros decidimos también salir a las calles y preguntarle a la gente qué opina de este tema de la ortografía y caligrafía del siglo XXI. La forma en que hablamos y cómo escribimos dice mucho de nosotros. Es por esto que preguntamos a varias personas qué piensan de la gramática y ortografía que aplican los jóvenes hoy en día, y esto fue lo que nos dijeron. Importantísimo. La están escribiendo como quieran en los WhatsApp. Entonces eso hay que en las escuelas a los niños, por parte de los maestros, decirles que tomen asunto. La gramática es importante. ¿Usted qué piensa hoy en día de la gramática y la ortografía de los jóvenes? Uy, que está pésima. Al momento de escribir en los chats. Claro, porque la X la ponen por, etcétera, mala costumbre. ¿Qué le parece a usted la ortografía y la gramática de hoy en día de los jóvenes? Ay, está terrible. ¿Por qué? Porque los jóvenes no quieren aprender como debe ser, que el profesor les dice. Pues la verdad está muy nula, porque casi nadie le toma en cuenta, y es importante cuando vas a escribir alguna carta o una petición. En la escuela no les enseñan a hacer eso, pero ya es como una moda que imponen la misma gente de acá y en todos lados. Yo soy venezolano y en Venezuela también se ve eso. O sea, es la moda de hoy en día. Sí, de todos los jóvenes. Pero no hay que caer en esos errores ortográficos ni nada por el estilo. No deberían hacerlo, porque si le enseñan a escribir bien en clases es porque así se tiene que escribir. Aprovechamos la ocasión para hacer un ejercicio gramatical y no nos fue tan bien que digamos. ¿Cuál es su nombre? Petita. Petita, míreme en la cámara y dígame, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Iba con H o iba sin H? Con H. Y en este caso, ¿vistes o viste? Viste.
solo acertó en una, en IVA y es sin H. Bueno, pues. Quiso, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Quiso con Z o quiso con S? Quiso con S. Perfecto, es quiso con S, sí acertó. Unas palabras, quisiera saber cuál es la correcta. ¿Vistes o viste? Vistes. A ver, tengo otra. ¿Haya o aiga? Haya. Y la última, ¿hubo o hubieron? ¿Cuál es la correcta? Hubieron. De las tres, usted solamente acertó una. Ahí sí me cogió. A ver. ¿Hubo? Sí. Correcto, perfecto. De esta de acá, ¿haya o aiga? Haya. Haya, perfecto, correcto. Acertó, el amigo se acertó. ¿Cuál es su nombre? Javier Obando. Hubiste, hubieron, hubo. ¿Cómo es, Vane? Hubo. Hubo, ¿no? Sí. Por si acaso, para todos los que nos están viendo. ¿Cuántas hojas has arrancado en tu tarea de madre? Sí, he arrancado algunas, pero la alta dosis de paciencia también creo que he tenido muchísimo. A mí me arrancaron muchas de mi tarea de alumno. Gisela está lista para salir a dar clases, ¿no? ¿Cómo Muy bien. le vio, profe? La verdad es que sí. Buena forma esa de tener los letreritos para que la gente haga la diferenciación. Sí, definitivamente la ortografía tiene que recurrir a todo lo que sea imagen, palabra, dibujo. Hay un método por ahí que se llama, ¿qué? Que entra moto, viso, sono, kinestésico, alguna cosa, donde entra toda la integralidad de las personas. Y esto de visualizar es importante. Ojalá visualizáramos lo correcto, porque a veces una palabra mal escrita y por una autoridad o por alguien que uno admira o quiere, dice, si mi papi o mi profesor escribió así, se le va a quedar. Entonces de ahí la necesidad de leer y de participar en estos juegos, pero que sean avalados, que sean revisados, que sean corregidos. De lo contrario, a lo mejor nos quedamos con el error, pues no. Claro. Hay muchos periódicos, por ejemplo, en donde se encuentra faltas de ortografía en cantidad, por no decir también las de redacción. Ahora, ¿qué tan importante es que esta actividad, por ejemplo, una a la familia también, lo decíamos tras cámaras, podrían haber algunas dinámicas que compartamos con nuestros hijos? Porque hoy por hoy la ortografía no es solo un problema para los niños, sino también para los adultos. Recordé ahí, por ejemplo, iniciativas que a mí me encantó. Una que nació aquí en Quito, no sé si recuerdan, que se llamaba Acción Ortográfica. Y entonces eran unos como grafiteros que cuando encontraban alguna falta de ortografía en un graffiti, lo corregían, ponían los signos completos, la tilde y luego al final la firma, Acción Ortográfica. Y luego lo empezaron a hacer también con tweets. Entonces, si veían que alguna autoridad escribía con faltas de ortografía, lo corregían y lo hacían y lo exponían, ¿no? A mí me parece excelente ese tipo de iniciativas, porque justamente la idea es ser conscientes del tema de ortografía. Y también hay una, estaba chequeando una investigación que se hizo sobre las faltas más comunes en redes sociales, y justamente una de ellas son, por ejemplo, el tema de los signos de puntuación, ¿no? Por rapidez la gente no pone tildes, ¿no? O sea, porque le da pereza. Ocupa carácter. Exactamente. Además, ¿no? Y el tema de la rapidez. No pone tildes. También los signos de puntuación, los de admiración, por ejemplo, normalmente uno no abre con signos de admiración, ¿no? Claro, Ni cierra. Son cosas, claro, porque te demoras un poquito más, ¿no? Pero es tu imagen, pero eso, digamos, forma parte de esa rapidez que uno, yo pienso que sí marca la diferencia, ¿no? Poner o no poner la tilde. Hay uno súper común, pero creo que es como un poquito de premeditación también. No sé si han escuchado ustedes el hola que hace. Sí. Hola sin H, que con la Q hace sin H y con S, que es súper común ahora actualmente. ¿Podría ser parte de la jerga? El por también, pues, ¿no? El por, pues es clásico, ¿no? El por, sí, es clásico, ¿no? Ahora, esto, hablábamos un poco de la capacidad de síntesis. Esa parte puede ser positiva. Es decir, como hay un límite establecido en algunas redes sociales, sobre todo en Twitter, que también ha ido creciendo, tiene 140 caracteres para poner cualquier idea, cualquier razonamiento.
Entonces esto ha hecho que aprendamos a manejar mejor quizás y a ordenar mejor nuestra idea para exponerla. ¿Puede ser eso un aspecto positivo? Muy positivo, definitivamente, porque en las habilidades mentales, las habilidades que tienen que ver con el razonamiento verbal, está el análisis y la síntesis. Y para algunos es mucho más fácil analizar y extenderse, ¿cierto? El todo, descomponerlo y nos alargamos y nos faltan páginas para expresar. Pero qué difícil que es recoger las partes y sintetizarlas en una oración o en un párrafo. Entonces, en ese sentido, si es que el usuario de la red social, en este caso del Twitter, se preocupa de cumplir con los caracteres mínimos, no pasarse, está haciendo un gran esfuerzo de síntesis, de resumen. Pero, me parece pero es en Twitter, porque si tú le pasas de ese fenómeno a Snapchat, vemos todo lo contrario, en cambio. Y que es ahora lo que los chicos están utilizando, ¿no? Porque la ventaja en realidad es que Twitter ha hecho que la gente se acostumbre a ser sintético, ¿no? Y sea concreto. Es interesante porque Twitter es una red básicamente informativa, ¿no? Es para eso. Donde tú sigues ideas. Pero en Snapchat los chicos lo que están haciendo es cada vez escribir menos, pues porque lo que hacen es toman una foto, ponen un emoji y eso más bien podría producir el efecto contrario porque es comodidad. O sea, no necesitas casi ya pensar para escribir, sino que todo te viene ya casi hecho y eso podría en cambio tener problemas en el tema de lo que es saber sintetizar y analizar, que al final eso viene con un ejercicio mental, escritura. Claro, por supuesto. En el tema de la lectura yo también quería entrar en un lugar importante y es que en nuestra generación quizás veíamos muchísima televisión. La televisión fue lo que llegó para poner a un lado la radio y antes de la radio llegó para poner a un lado los libros y así un poco también ha ido evolucionando la sociedad. Ahora con el internet, con este tema de tener las redes sociales, yo creo que sí se ha vuelto un poco a la lectura. Lo que pasa es que habría que ver a qué tipo de lectura. En las redes sociales se lee mucho más de lo que se lee viendo televisión. Es decir, uno investiga más, uno se puede meter más, uno pasa más escribiendo y leyendo que antes. ¿Eso es bueno o malo? ¿O se da? Yo soy partidario de la lectura desde las recetas de cocina hasta Don Quijote. O sea, lo que sea. Le llegue a las manos a alguien, lea. Que lea. Ante todo, que empiece leyendo lo que le gusta, lo que le agrada, lo que le interesa, lo que vaya con su edad, con sus intereses. Pero como vamos creciendo en conocimientos, vamos creciendo profesionalmente, los temas van cambiando y tenemos que estar preparados para todo. En verdad, hay libros que de tanta calidad y trascendencia, como Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, que ya lleva sus 500 años, pues no, y si lo seguimos leyendo es porque vale la pena. Y así unos tantas obras. No creo que todo lo que se lea en las redes sociales, por ejemplo, tenga este aval, tenga este reconocimiento universal o nacional. Podemos clasificar inclusive autores, obras, y de eso hay un plan lector. Los colegios, las escuelas, estamos trabajando ya con el plan lector, que va dosificando las lecturas de acuerdo con la edad, el grado en que está el niño, ¿no? Y sin olvidar, pues no, tampoco que a veces el libro está tan caro que me lo puedo bajar a las redes y leerlo ahí. Y esa es una gran ventaja. Yo, en mi caso, yo realmente como profesional y en el tema digital, ahí sí le saco provecho, ¿no?, al tema, porque, por ejemplo, recién se lanzó un libro que estudia el New York Times y su evolución. El autor yo ya lo puedo seguir. O sea, creo que nos hace falta enseñarles a los chicos prácticas de gestión de la información. Por ejemplo, en este caso, tú puedes seguir al autor del libro, lo puedes ubicar en Twitter. Entonces tú, aparte del libro, puedes tener las actualizaciones, encuentras el PDF, te lo bajas, ya lo estás leyendo, puedes compartirlo en un grupo para comentarlo y entonces ahí es donde se puede potenciar, ¿no? Lamentablemente sí creo que estamos viviendo una época en la cual la imagen está cada vez ganando más al texto, pero además consumo
rápido, ¿no? O sea, snaps, ¿no? Snaps cortos, Twitter es corto. Vines. En Facebook es videos cortos y entonces nos estamos acostumbrando a contenido... contenidos muy cortitos. Muy cortos y de poca profundidad. No desarrollamos la profundidad. Y por eso este sí tema de las mucho. noticias falsas que tanto daño nos ha hecho en esta última etapa. Descontextualizado. Porque no estamos enseñando a los chicos a contextualizar, a profundizar. Y eso sí me parece preocupante y que desde las mallas curriculares se deben empezar a tratar de compensar con, por ejemplo, estos ejercicios de gestión de la información, ¿no? Las redes no se sirven solamente para entretenimiento, ¿no? Por supuesto. O sea, podría haber por ahí una cátedra ortografía digital. Sí, no, yo siempre he pensado en una cátedra de nueva cívica digital, ética y cívica digital, por el tema que estamos dando de ortografía, por el tema que hacen los chicos con sus contenidos en redes sociales de identidad digital, que empieza por el lenguaje. Es urgente realmente una cátedra de ese nivel de colegios y escuelas. Yo estoy tratando justamente de hacer esa iniciativa, ese hashtag numeral piensa antes de publicar, ¿no? Que por también supuesto. Es piensa antes de, igual de escribir, de redactar. Es clave realmente para cerrar la brecha de padres e hijos que estamos viviendo, ¿no? Ahora, y creo que otra arista que es importante, ya lo habíamos mencionado de alguna forma, es esta de la interacción, sobre todo las relaciones interpersonales. ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, que se pelea con el esposo, con el novio, con la amiga, con la mamá, con quien sea? Se pelea uno con alguien, te enojaste, te fuiste, te diste la vuelta y a los 5 minutos te llega un mensaje de texto, discúlpame. Tal vez estamos reemplazando lo que deberíamos decirnos cara a cara, porque tal vez por la falta de valor, tal vez porque se nos complica ya hablar face to face, como dicen, ¿no? A propósito de eso. ¿Y tenemos que utilizar este tipo de mediadores para comunicarnos con la gente? Qué importante, Vanessa. Pienso que usted parece que está en el colegio, en los colegios. Hace un momento comentábamos con Cristian que ahora el maestro, el colegio, la institución no solamente está solucionando los problemas de las estudiantes o de los estudiantes o de los maestros, sino que ahora hay que sacar tiempo para solucionar los problemas que generan los padres de familia. Se hace un grupo de WhatsApp y saben cómo se para el profesor, qué les dijo, qué dijo la madre en la formación y que cómo va a decir esto, y entonces comienza, ¿no? Y por ahí le ponen un comentario, por decir. Además hay esto que va a ser tergiversándose exactamente, ¿no? Exactamente, y ahí viene lo de Vane, esta falta de valentía, esta falta de ir a ver, señor profesor, señora licenciada, explíqueme cómo es la situación esta, porque mi hija me dice que usted le ha hecho leer un libro de terror, está en la malla curricular, la literatura de terror, y que a partir de la lectura de ese libro, mi hija ya no duerme, tiene pesadillas. Entonces yo le voy a acusar a usted por estar haciendo leer este tipo de cosas. Entonces, esto se pasan en el WhatsApp las señoras, y luego se reúnen, hablan, comentan, y la profesora no sabe del asunto. Hasta que alguien le va no puede y le dar dice, su argumento. No puede defenderse, claro. no puede decir, en el programa me dice que debo hacer leer este tipo de obras. Claro. Entonces nos quedamos en ese comentario, en esa falta de valor, de valentía, de coraje en el colegio, ¿no? Lo familiar puede pasar, ¿no? Puede ser un recurso para tener una mejor comidita a la noche y decir ya estamos. Pero hay mucho tema de descontextualización, sobre todo a nivel de WhatsApp. Por ejemplo, en la última etapa política, ¿no? O sea, un pariente en el grupo de WhatsApp escribió una cosa, pero no, que pensaba que decía otra y ellas se peleaban y todo, porque en realidad los textos tan cortos, esto decía que estamos acostumbrados a una economía cada vez más del lenguaje que puede llegar a una comunidad, te traen problemas de tergiversación. O sea, eso es sin duda ahora lo que se está viendo. Es que uno le pone tono, ¿no? Le pone emoción a los mensajes y uno lee como quiere leerlos. Decía uno de los compañeros en interno, decía, es que uno pone algo y dice, ¿por qué me gritas? ¿Y cómo sabías que yo estaba gritando? Claro. Entonces, claro, depende también cómo uno lo reciba. Así, en teoría, los emojis trataron de algo compensar, ¿no? Ese tema. Entonces tú pones el emoji ahí que un poquito le da el toque. Pero no es suficiente. Yo también, a pesar de que vivo del tema digital, yo sí prefiero una llamada. Hay veces que, por ejemplo, inclusive por economía de tiempo, ¿no? En el WhatsApp está sí, no, sí, tal. Yo llamo y digo, a ver, conversemos y gano tiempo, ¿no? Yo tampoco soy muy fanático realmente de los voice, ¿no? O
está ahí un voice y yo digo, chusa, hasta estar escuchando, ¿no? Te quita tiempo y esto del doble visto que te exige estar ahí. Son temas que realmente, no sé, son nuevos tipos de presiones que son difíciles de manejar. Yo todavía... La llamada. La llamada o días el de cara a cumpleaños cara. yo prefiero, por ejemplo, llamar. O sea, yo sí, pues, yo vivo de esto, pero marcas la diferencia, ¿no? Hola, feliz cumpleaños, como antes, ¿no? Ahora ya nadie llama, ahora todo es por Facebook, todos los mensajes por grupos de son WhatsApp, por Facebook. Todo es Pero por tenemos Facebook. nosotros sí una llamada de teléfono que nos quieren Sí, tenemos contactar. una llamada. Muy bien. Andrea Galvez nos contacta desde Ambato. ¿Cómo está, Andrea? Buenas tardes. Buenas tardes, felicitándoles primero por el programa. Gracias. Quería hacer la pregunta con respecto al tema en que están hablando. Ahora, en la actualidad, pues los niños y jóvenes utilizan el WhatsApp para poderse comunicar. Cuando nosotros escribimos a veces una mala palabra, nos indica abajo la correcta. ¿Eso nos está formando para tener una buena ortografía o no? ¿Sí o no? Gracias, Andrea, por su contacto. ¿De alguna forma podría ser una estrategia para aprender un poco más de ortografía esa? Estos autocorrectores hablamos, ¿no? Yo pienso que es una herramienta que hay que utilizarla y bien. Y que sí ayuda. Y sí ayuda, definitivamente. Una corrección oportuna es ideal. Antes era el papá, la mamá, el sabio de la familia, ¿no? ¿Cómo se escribe esto? Y si le contestaba rápido, Dios le pague, ¿no? Era una gran ayuda. Ahora si lo tenemos en la tecnología, pues es bienvenido, es formativo. Yo le veo desde ese punto de vista. Ahora, importantísimo, yo creo que una de las conclusiones, todavía no llegamos a ellas, pero sí, la educación tiene que ir de la mano con la tecnología, porque se nos pasa por arriba, nada más. No nos dimos cuenta y ya pasó la ola de la tecnológica y nosotros nos quedamos. Vamos a ir con nuestro segmento. Se dice que son 3 claquetitas en esta oportunidad que nos van a ayudar. Vamos a ver si son verdaderas o falsas, que lo que nos dice la gente. ¿Les parece? Con mucho gusto. Me ayuda, profesor, entonces, del primero. Vamos a ver, nuestro primer se dice que de la tarde nos propone: las personas que leen mucho tienen buena ortografía. ¿Verdad? ¿Siempre? O a veces no, es decir, hay personas que tienen facilidad también para escribir y para no tener faltas ortográficas. Sí, en esto sí me parece, alguien tiene una teoría que dice que la buena ortografía ya viene un poco con la personalidad, viene con uno, y la potencia, ese talento que Dios le da, la naturaleza como que lo va desarrollando mejor. Yo tenía un profesor, Fabián Guerrero, no sé si le conocen, al poeta. Él decía en las clases de redacción que la ortografía es un tema de sensibilidad incluso. Que leen mucho, yo diría, complementaría que leen mucho, pero bien. O sea, que leen buenos textos, porque si yo sigo a personas que no saben escribir, que mal, más bien tengo el efecto contrario, ¿no? Por supuesto. Nuestro segundo se dice que de la tarde. A ver, para aprender a escribir mejor se debe tomar dictado. Bueno, ¿qué dice usted? Bueno, sin ser el experto en el lenguaje, pero por supuesto yo pienso que sí, ¿no? Es decir, mientras más uno esté practicando y tomándose en cuenta cómo está escribiendo y haciéndose testeos, pues claro, sí que va a mejorar, pero acá Jaime, tenemos más bien... Los dictados se ve ahí la verdadera ortografía de cada persona, ¿no? Fue una herramienta muy valiosa hasta hace unos años. Pero el repetir por repetir hasta que canse la mano es más bien dañino, pienso yo. Perfecto. Unas 2, 3 vesitas repetir la palabra. Concienciar sobre todo, ¿no? Me parece lo justo. Vamos con nuestro último, se dice que de la tarde, a ver qué nos propone. Se dice que la ortografía habla bien del que escribe. Ay, sí, yo... Lo que dije al principio del programa dije, ¿no? O sea, como nunca antes, la ortografía hoy es más necesaria que nunca. Porque la ortografía hoy está expuesta en todas partes. Y las redes sociales, todo lo que hace en Internet es una huella indeleble. Si tú escribes mal, mañana tú puedes perder un trabajo o ganarlo por el simple hecho de que te diferenciaste del que escribía bien y del que no escribía bien. Importantísimo. Vane. Y ya en este punto creo que las conclusiones, las recomendaciones, ¿qué le podemos decir a la familia ecuatoriana? Porque creo que la ortografía y la gramática es un tema también de familia. Así es. Yo pienso que debemos concienciar que la ortografía, la gramática, la lengua, la comunicación en sí es tarea de todos. Que entren los padres de familia a acompañar los procesos es importantísimo. Lamentablemente las circunstancias de trabajo y demás en la actualidad impiden que los padres de familia tengan contacto mayor con los maestros, por ejemplo, para saber en qué le ayudo, señorita, qué le hago para reforzar lo que usted dice en clase.
Y muchos padres de familia, no todos desde luego, hay padres de familia que se han conformado con que pase el año, es decir, el 7 nos lleva a una mediocridad tremenda. Entonces, el compromiso sería mayor de parte de los padres de familia. En los colegios, ojalá los maestros de las otras asignaturas también al unísono estén ahí para decirle, cierto, yo te doy química, pero oxígeno no es con H, hermano. Entonces, en ese sentido tenemos que arrimar el hombro todos, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Y también, Cristian, ya para cerrar nada más, entender que esto hay que llevarlo de la mano, ¿no? La comunicación digital con la interpersonal. Sí, que es imagen, forma parte de tu identidad digital, ¿no? Tus redes son tu currículum y la ortografía es parte de ese currículum. Gracias a Cristian Espinosa, director de coberturadigital.com, y gracias al licenciado Jaime Romo, profesor de literatura. Y será un tema, Arturo, que ya tendremos que conversarlo con nuestros hijos al interior de Seno Familiar. Por supuesto que sí, y usted que está del otro lado de la pantalla también hágalo. Nosotros lo que hemos querido siempre es darle una pista, una luz para que sepa más o menos por dónde ir. Nosotros nos vamos a nuestra última pausa, pero regresamos con Laurita porque hoy vamos a leer. Vamos a leer y siguiendo un poquito con esta importancia de la ortografía y la gramática en el siglo XXI. Quédese con nosotros. Ya sé que me gusta leer, ya sé que me gusta leer, es así y ya lo puedo creer. Ya sé que me gusta leer, es así y ya lo puedo creer. Al ritmo de Me Gusta Leer de esta canción tan linda, nosotros le damos la bienvenida a mi querida Laurita. Aplausos, vamos, Laura. Laurita, que como siempre está bella, elegante, guapísima. Gracias a las amigas de Zuleta. Que miren esta belleza. Es lindos colores. Esta belleza, gracias por hacerlo. Ay, bien, ahora. Qué bella nuestra sección, nos amamos, ¿verdad? Sí. Y las cosas que nos dice el público son maravillosas. Este tema de la ortografía a mí me vuelve loca. A ver, cuéntame. Siento una cosa por aquí, como el sapo enamorado. Es que resulta que hay un estudio que dice cómo nosotros detectamos los errores de ortografía. Y todos hacemos lo mismo. A mí me pasa eso. ¿Hacemos así? Yo me precio de tener una buena ortografía. Sí, una buena ortografía. Soy bastante exigente, pero a mí me saltan. Exacto. Es como que me saltan a la vez. Saltan y después uno siente algo aquí, como horror. un dolor, como un dolor. Exacto. Uy, ¿cómo escribieron? El otro día vi allá de va para allá, con H y con Y. Entonces tenía 3 letras y tenía 2 errores de ortografía. Y sin tilde. Entonces, mi pecho hizo... Realmente, en el cerebro, ese es uno de los libros que trajimos hoy. Relatos desde los 2 lados del cerebro. Entonces, para enseñar ortografía, sobre todo a los niños pequeños, yo creo que funciona con todas las edades, pero vamos a hablar de los niños pequeños. Los títeres. Lo que haga que el cerebro vea imágenes, un títere te puede hacer que tú imagines muchas cosas y te enseña las palabras. Hay un señor, Robert Dills, él escribió muchos libros y sigue vivo y sigue escribiendo, es muy joven, sobre programación neurolingüística. Y él hablaba fundamentalmente de cómo él enseñó a leer a una viejita. ¿Fue él o fue Erickson? Bueno, uno de esos grandotes, no me acuerdo quién. Y le enseñó con dibujos. Bolitas y palitos. Todo el universo de las letras está en bolitas y palitos. Lo pones a la derecha, lo pones a la izquierda, lo pones para arriba, lo pones para abajo. Entonces, todos son imágenes. Y para enseñar a un niño pequeño, si lo enseñamos bolitas, palitos y él ve imágenes, él lo va a aprender de una manera divina. Y si nosotros los profesores, porque a veces los maestros no tenemos buena ortografía, entonces, claro, es complicado. Si yo no sé reconocer los errores, que aprenda. Pero como técnicas de diversión, yo puedo usar títeres, puedo hacer que las palabras se conviertan en plastilina. Por ejemplo, la H es una señora preciosa. ¿Dónde va y dónde no va? Y la uso con plastilina, y la uso con formas, con colores vivos. Ese niño no se le va a olvidar la H. Si yo le enseño, no tengo nada, supónganse que no tenemos ningún material, le enseño a que pueda ver las letras grandes. Entonces, cuando tú ves la letra grande, esa es una técnica de programación neurolingüística también, es divertidísimo, porque entonces tú ves, por ejemplo, la Z, mire qué bella es la Z, es un poema la Z, todo lo que uno puede hacer con la Z. Entonces escribe Z, hongo llevará Z,
Z se escribe con Z o con S. Claro. Y podemos hacer la S, la imaginamos, la resaltamos, la ponemos, si es una Z, ponemos el hongo y le ponemos arriba la S, por ejemplo. Claro. Y eso para los niños funciona muy bien. Y lo podemos hacer en todas las áreas. Lo podemos hacer con inglés, con francés, como hablábamos en el otro programa. De los idiomas, sí, sí, sí. Ajá, de la enseñanza de los idiomas, y que las letras se peguen de nosotros, se vayan, se vengan, se coloreen, salten, brinquen, y nos pasa eso, que nos pasa a los que tenemos buena ortografía, que nos... Ay, ay, ay. Y Laura, ¿cuáles son quizás los errores más comunes de confusión? La C, la S, la H, la B, la V, la S, H, ajá, la S, la G, la J, la G, la J, ¿cuáles quizás sean los más? Doble L y la Y. Sí. Ahora, y es así, si yo me imagino esas letras o las hago en plastilina o las imagino coloreadas, le pongo los títeres. Yo vi una abuelita que hacía unos títeres con la S de la serpiente y donde iba. ¿Quién no aprende ortografía así? Se convierte en una aventura, en algo maravilloso. Pero la coincidencia es que es tal vez con un libro en la mano, ¿no? Sí, quizás una de las cosas en que todos estamos de acuerdo en que se aprende a escribir leyendo. Incluso a escribir como escritores. La mayoría de los escritores somos muy buenos lectores. Y una persona que lee mucho puede que no llegue a escribir, pero normalmente escribe algo. A los niños, por ejemplo, en la noche, ¿es bueno leerles o que ellos lo lean, acompañarles en el proceso? Esa pregunta es genial, porque fíjate lo que ocurre. Cuando un niño aprende a leer, los niveles de la lectura son complejos. Tú lees las palabras, que son esos dibujitos, y cómo combinando se dan ciertos sonidos y tienen cierto significado. Pero después está todo lo que está debajo de ese texto. Entonces, cuando un niño recién está aprendiendo a leer, no puede disfrutar tanto la lectura, porque él está descifrando el código, sí, claro, que es un código muy nuevo, como que uno tome un violín y todavía no puede disfrutar porque tiene que ir armando esas notas. Cuando un niño pequeño está aprendiendo a leer, hay que seguirle leyendo. Okay. Para que disfrute la lectura mientras él toma ese ritmo y todos esos significados, los giros del lenguaje, que son interesantísimos. Pero para un niño, para nosotros es muy fácil ver algo. Fíjate que a un niño le cuesta el sentido del humor de los adultos. Las ironías, por ejemplo, no es útil hacerle ironías a un niño. Ay, que te va a llevar, ay, que el coco, que ay, que eso no es útil, porque él no entiende muchas ironías, sobre todo los pequeños. Entonces, cuando tú tienes un niño que está aprendiendo a leer, léele para que le puedas hacer los ruidos, los sonidos, los viajes, leer el papá. Es una cosa que eso se queda para toda la vida allí. Y luego él puede, por sí mismo, ir buscando esa misma sonoridad, ritmo del lenguaje, cadencia, modulaciones que no puedes dar cuando estás aprendiendo a leer. Y eso funciona para los adolescentes. Resulta que leerle a los adolescentes es una de las cosas mejores que hay para estimular. Y uno dice, a los adolescentes, porque además los adolescentes de hoy, con todo el respeto, muchos no leen bien. Y cuando ellos no leen bien, le pasa lo mismo que a los niños pequeños. No disfrutan la lectura. Que sigue el acompañamiento hasta que vean que esté bien, no pasa nada. No pasa nada. Incluso leerle a alguien que esté enfermo. Leerle a alguien que esté en el hospital, leerle a los presos. De todas maneras despierta imaginación y de eso se trata. De eso se trata. Es importantísimo, y lo decíamos ya con nuestros invitados también, que este acercamiento a la ortografía, a la gramática, podría ser un buen momento para acercar a la familia también, ¿no? Si hacemos esos juegos, por ejemplo, si el deber se convierte en una risa, en un canto, en una alegría, ¿cómo se escribe? Y si se escribe así, ¿qué pasaría? Y si se escribe así, ¿qué querría decir? ¿Qué otra cosa podría significar? Esas palabras como allá, mal escritas, que tienen otro sentido. La elegancia de escribir bien. Todo eso pueden ser juegos a la hora de comer, juegos a la hora de levantarse, juegos a la hora de hacer títeres en la familia, con sombrero, sin sombrero. Llegamos al final. Y que los libros nos acompañen siempre. Cuando oigo la música ya lo sé.
Laurita, gracias como siempre por el humor, gracias. por la energía, por acompañarnos y a ustedes, sobre todo, por estar del otro lado de la pantalla. Hemos topado un tema importantísimo el día de hoy, la ortografía. Pongámosle asunto. Así es, así que será otro tema para que usted converse al interior del seno familiar. Nos despedimos, excelente fin de semana para todos, un abrazo y pues que los libros nos acompañen siempre. El lunes, chao.